por la OMS. Lo segundo que hay que saber que la enfermedad tiene varias formas de expresarse, pero todas ellas están relacionadas con un sistema o un estado proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está en un estado en el cual cualquier enfermedad, cualquier noxa puede tener una respuesta rápida y exagerada al mismo. Y lo segundo es que todos los órganos están afectados de alguna manera, en menor o mayor proporción, y su respuesta frente a cualquier noxa va a ser diferente y distinta y generalmente muy inferior a la de un adulto que está eutrófico o no tiene obesidad y sobrepeso. Yo tenía otro slide donde había un paciente que no subió al taxi cuando robaron, porque no entraba al taxi. Entonces los pandilleros se fueron y lo dejaron al pobre, ¿no? Y así hay varias condiciones que realmente hacen pues, que el paciente obeso tenga y se perjudique. Y de hecho, lo que hacemos, por ejemplo, en prehospitalario, ese ejercicio probablemente lo hagamos en 17, y les voy a pasar alguna cosa muy ligera sobre ello. Es que si uno tiene que rescatar, ¿a quiénes creen que ustedes rescatan primero? ¿Al obeso? Así es, ¿por qué? Porque necesitas, y el rescatista obviamente va a tener que necesitar mayor esfuerzo para ello, ¿no? Puede lesionarse, necesita más cantidad de personas. Entonces, todas las de perder las tiene un paciente con sobrepeso u obesidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, la obesidad, catalogada como índice de masa corporal, que no necesariamente es lo mejor para poder catalogar la obesidad. ¿Ustedes han visto la película Gemelos? ¿No? ¿Han visto? Bueno, esta generación. Donde actuaba Arnold Schwarzenegger y De Vito. ¿Sí? Bueno, por lo menos habrán visto el cartel. Bueno, se supone que eran gemelos. Ambos, uno era De Vito, es bajito, regordete, ¿no? Obeso, y Arnold Schwarzenegger es alto, ¿no? Tiene más de 1,80 m y es físico-culturista. De hecho, ha ganado varios campeonatos por eso. Los dos son actores y trabajan como hermanos, sí. Los dos tienen el mismo índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal no necesariamente es un buen parámetro para decir si hay obesidad o hay desnutrición. Los dos definitivamente son diferentes, pero tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, es el que más se utiliza. Entonces, dentro del índice de masa corporal, decimos bajo peso menor de 18.5, normal de 18 a 24, sobrepeso hasta 30, obesidad, ¿no?, de 30 a 35, tipo 1, tipo 2 de 35 a 40, y más de 40 son los obesos, los tipo 3 o superobesos, o también llamada obesidad mórbida. Esto ha ido modificándose un poco. Yo les voy a dar esta clasificación y según eso van a ser evaluados. ¿Por qué? Porque miren, aquí la obesidad en México se considera mayor de 27. En Perú esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque aparecieron los cirujanos bariátricos. Y los bariátricos pues hacen cirugías, a mi entender, no tan fisiológicas que digamos, y han creado pues una raza diferente, ¿no? Ellos no tienen complicaciones, no reintervienen al paciente, no lo reoperan, sino hacen cirugía revisional, diferente. Ellos no tienen filtraciones intestinales, no es que sea filtrado, no tienen fístulas, no tienen disecciones. Ellos tienen leak, fuga, tienen una fuga, leak intestinal. Entonces, claro, su concepto es diferente.
y no hacen cirugía bariátrica, ya no hacen bariátrica, hacen cirugía metabólica. Ya cambió, ¿no? Así como también han cambiado sus indicaciones. Ahora ya no operan solamente, no le llaman cirugía de obesidad, sino cirugía metabólica, porque operan con índice de masa menor, ¿no? Por eso es que no se vayan a confundir, ¿no? Esto puede ir cambiando, pero cambia pues según el número de pacientes que tienes esperando en tu consultorio, ¿no? Obviamente, si tú dices, yo solamente voy a atender los superobesos, vas a tener 2 que 3, ¿no? Pero si dices, no, usted también tiene que operarse porque es diabético, es hipertenso y está con sobrepeso. La cirugía va a hacer que baje de peso y va a resolver sus comorbilidades, entonces obviamente sí, vas a tener más pacientes en el consultorio. Bueno, les digo esto para que no se vayan a confundir respecto a quiénes son obesos, pues en los cambios que se van a dar. Estas son el normal, ¿no? Su IMC, de sobrepeso, de 25 a 30, de 30 a 35, obesidad tipo 1, 25 a 40, tipo 2, y los superobesos, obesidad tipo 3 o obesidad mórbida mayor de 40. Eso para mí no ha cambiado, pero para algunos cirujanos sí. ¿Qué sucede con el obeso? ¿Qué cambios puede tener? ¿Qué patologías son más frecuentes? Puede tener pues, hipertensión intracraniana idiopática, puede tener accidente cerebrovascular, strokes, migrañas, depresión, también un aislamiento psicosocial, mayor depresión, ¿no? Estados psiquiátricos, cataratas, apnea del sueño con hipoventilación, síndrome, también más frecuencia de asma, pero el apnea del sueño sobre todo, enfermedad por reflujo gastroesofágico más frecuente, puede tener también esteatosis hepática o hígado graso, un síndrome metabólico también, ¿no? Con hipertensión, obesidad, paniculitis, pancreatitis severa, enfermedad biliar. Todos son más frecuentes, ¿sabes? Los estoy mencionando porque son más frecuentes que en el adulto sin sobrepeso o obesidad. Incontinencia urinaria, hernias, infertilidad, síndrome ovario poliquístico en la mujer, ¿no? Hipogonadismo en niños y pubertad precoz, ¿no? Osteoartrosis, problemas de rodilla, de movilización, el hígado, perdón, el pie graso, ¿no? Gota, flebitis, ¿no? Éstasis venosa, menos circulación periférica. La frecuencia es mayor también de cáncer de mama, de útero, de cervix, de colon, de esófago, de páncreas, de riñón y de próstata. Es mayor en el obeso. Es mayor también la enfermedad coronaria, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión, diabetes tipo 2 y lipidemias. Entonces, como ustedes ven, son una serie de estados fisiológicos y patológicos que finalmente pueden hacer que el paciente tenga una alta morbilidad y una baja calidad de vida, ¿no? Entonces, es tener en cuenta que estamos tratando una persona diferente y con patología. No es que está sano y tiene más kilos nomás, no es eso. La epidemiología, ustedes saben que la obesidad se está incrementando, no les voy a detallar los números, pero cada vez hay más obesos y la obesidad está relacionada con la pobreza. Cuanto más pobreza hay, ahora en un mundo globalizado, hay más obesidad. En el Perú, ¿dónde hay más obesidad? En la selva y en el norte, ¿no? En Piura, en Iquitos, no hay bastante obesidad. Ahora, claro, uno dice, pero ¿cómo está relacionado con la pobreza? Cuando ustedes tienen una sociedad globalizada, la alimentación que tienen las personas de bajos recursos generalmente está relacionada básicamente con carbohidratos. Y lo poco que pueden acceder a la comida rápida, al fast food, no a todas las ofertas que aparecen en Kentucky y todas las cadenas
de comida rápida son comidas altas en grasa, ¿no? Y que pueden provocar obesidad. Está descrito y ellos mismos lo tienen que manifestar con sus octávogos, ¿no? Entonces, eso ya está, ya se sabe. Y obviamente más años, ¿no? Y va a haber mayor cantidad de obesidad. En trauma, ¿qué nos interesa? Hay mayor incidencia de lesiones en tórax, ¿no? Fracturas costales y contusión pulmonar, en obesos que no obesos. También el trauma de pelvis y de miembros inferiores es más frecuente, por falta de movilidad o por contusión directa. Hay un aumento de la mortalidad asociada a complicaciones infecciosas y de disfunción orgánica múltiple. ¿Qué sucede? Que el paciente está, como les mencioné, en un estado proinflamatorio. Entonces, si desarrolla una infección o una afección con necesidad de soporte crítico, el paciente va a estar mucho más expuesto al mismo. Por eso es que la mayor permanencia en las unidades de cuidados intensivos, mayores días de ventilación mecánica, destete de la ventilación mecánica mucho más difícil. El obeso de por sí tiene una limitada ventilación. ¿Por qué? Por el panículo adiposo que comprime la caja torácica, por el abdomen prominente que disminuye, ¿no?, la expulsión, el movimiento del diafragma. Todo eso hace que el paciente ya tenga un problema ventilatorio que después se traduce en oxigenatorio. Por eso es que es tan vulnerable al trauma de tórax. ¿Qué pasa en la atención hospitalaria? Estoy hablando de los aspectos más gruesos, no tanto al detalle que van a lo que es la membrana, etc., ¿no? Generalmente faltan equipos adecuados. Las camillas que ustedes tienen, yo les aseguro que no van a poder transportar un obeso con esas camillas que aparecen ahí en la explicación. ¿Por qué? Porque simplemente va a sobrepasar no solamente el peso, sino la contextura del paciente y no van a poder transportarlo simplemente, ¿no? Entonces, falta de equipos adecuados. Espacio reducido dentro de la ambulancia. Está en una ambulancia, ¿no? Y entra el paciente y ya no entra nadie más, ¿no? A las justas entrará el paramédico tratando de hacer algún procedimiento ahí, pero ese paciente no va a poder reanimarlo, no le van a poder hacer muchas cosas que sí se puede hacer en un obeso. No se puede utilizar las camillas estándar con las que cuentan la mayoría de servicios de urgencia, necesitan mayor personal y ese es el gran problema para su atención. Y la movilización, o sea, es muy difícil movilizarlo, trasladarlo para un procedimiento, para una ecografía, para una tomografía, para incluso revisar, ¿no?, si tiene lesiones en el torso, en el dorso. Hay que tener personal que pueda llevarlo o movilizarlo, desplazarlo incluso en su mismo sitio. Y el trauma es más frecuente por accidentes de tránsito. Obviamente, ¿no?, estamos hablando de una relación que está directamente proporcional con energía, velocidad y masa, ¿no? Obviamente hay más masa, por lo tanto el riesgo de lesión es mayor. Simplemente por eso, ¿no?, por la velocidad. Pero aparte de eso, obviamente si el paciente obeso tiene un accidente de tránsito, la extricación va a demorar más, es sacarlo de donde estaba. Las lesiones que puede tener por la cercanía al chasis del auto, ¿no?, o del vehículo que está conduciendo o donde está transportándose, son más frecuentes, es más difícil, ¿no? Queda triccionado rápidamente. Entonces todo eso hay que considerar en la atención de un obeso. Y en la atención hospitalaria, los pacientes obesos no pueden mantener el decúbito supino. Que si ustedes a un obeso ya echan en la camilla, lo echan completamente, en poco tiempo el paciente va a tener mayor demanda de trabajo respiratorio y si había una afección cardiovascular o torácica a ese nivel, puede desarrollar hipoxia severa y muerte. La posición ideal es la semi-Fowler o 45 grados, el torso levantado, ¿ya? No la cabeza, sino el torso, todo el torso levantado a 45 grados. Contar con un adecuado método para tomar la presión arterial.
muchas veces los manguitos pues no pueden tomar la presión del brazo, ¿no? Y si ustedes no tienen eso, no van a tener una presión real. Hay que conseguirse el brazalete más adecuado para lograr el registro. La vía periférica es muy difícil. A ver, consigan la vía periférica de un obeso. Considerar en estos casos el acceso intraóseo. Hay medidas como por ejemplo unas lámparas, ¿no? Unas lámparas que pueden detectar el flujo vascular o la ecografía, y eso pues nos va a ayudar a hacer el acceso vascular. Ya de por sí es bastante difícil. Y si no se puede, pues el acceso intraóseo es una muy buena indicación en pacientes obesos donde no puede conseguir acceso vascular pronto y el paciente se está deteriorando cada vez más. La mortalidad asociada al trauma es 8 veces mayor que en el no obeso. Miren, la mortalidad es 8 veces mayor, o sea, no es poquito, no es el doble, es 8 veces, ¿no? Exponencialmente se incrementa la posibilidad de que el paciente fallezca, ¿no? O pierda la vida cuando es un trauma que está ocasionando todo ello. Manejo de la vía aérea. Se recomienda el uso de dispositivos supraglóticos ante la intubación difícil. Va a ser muy difícil que el paciente esté primero en decúbito, segundo que esté en posición de alineamiento. Ustedes no saben si está alineado o no, porque pues, no permite la cabeza, ¿no?, tener esa referencia. Y finalmente, pues a veces es mejor poner un dispositivo supraglótico ¿por qué? Porque la intubación va a ser difícil. En el prehospitalario no se hagan problemas, poner un dispositivo supraglótico y ventilar al paciente. No se olviden que el paciente no se va a morir porque no pudieron intubar, se va a morir porque no pudieron ventilarlo. Y ventilarlo es con máscara válvula bolsa, con supraglóticos o con lo que tengan a la mano. No solamente es intubación. No se puede, se murió porque no se puede intubar, no tendría por qué. La cricotideotomía, que es la parte quirúrgica, no se recomienda en el paciente con cuello grueso. Evidentemente, pues no es como nosotros, ¿no?, que podemos palpar la membrana cricotideoidea y está a 3 a 5 milímetros de la piel. No, a ver, busquen en un obeso donde está la manzana de edad. Va a ser muy difícil, puede provocar lesiones. Entonces no se confíen en este procedimiento. La ventilación que nosotros hacemos, recuerden que se hecho con una sola mano, ¿no? 5 a 6 ventilaciones, ¿no? Cada 5 a 6 segundos, 10 a 12 ventilaciones por minuto. Bueno, aquí la ventilación tiene que ser bimanual, 2 operadores. Un operador se va a encargar de hacer el sello necesario de la máscara con la cara del paciente, y el otro operador va a tener que dar la ventilación a presión positiva, con una sola mano, sí, pero van a tener que ser 2 operadores, porque uno no es suficiente, la mano no le va a alcanzar, no va a poder hacer buen sello, y el paciente rápidamente hace hipoventilación. Y los obesos son muy lábiles a la hipoventilación, hacen hipoxia y parada cardíaca, así, secuencialmente. Entonces ustedes tienen que hacer los procedimientos súper óptimos. Miren, el 90% de los pacientes obesos tienen una desaturación en 3 minutos. Nosotros, los que no somos obesos, no tenemos la obesidad mórbida, pues